computadora. Ah, ya me faltó eso. Y ahora sí. Gracias. ¿Ya? Ya. Y estamos acá. Ok. Miren, quiero que vean esto. No sé si alcanzan a ver la imagen del CONBIM. Lo que tenemos aquí, fíjense, aquí está la tomografía de simulación. ¿Ya? En este costado de aquí. ¿Ya? Y acá está también la tomografía de simulación. Y por detrás, fíjense, aquí está el CONBIM CT. ¿Ya? Fíjense la calidad de la imagen. Si bien es cierto, se puede ver súper bien el hueso. Se puede ver súper bien el hueso, se distingue el tejido un poco, pero el tejido blando intracraneal no se ve muy bien. ¿Alguien me puede decir por qué la imagen se ve tan ruidosa? No así como la tomografía. ¿Mm? ¿Conocen lo que son los CONBIM? La técnica de CONBIM. ¿Dónde se aplica la técnica de CONBIM? Bueno, les comento. Hoy en día, la técnica de CONBIM CT se puede apreciar, se usa mucho en la parte dental. Hay varios CONBIM CT que en el fondo te permiten hacer, con una sola pasada, hacer toda la tomografía de la mandíbula para evaluar los espacios alveolares, dentarios, sobre todo hacer las evaluaciones si el paciente puede ser candidato o no para los implantes dentales. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Tenemos, no sé si me ven, voy a sacar aquí. Lo que tenemos aquí, en el fondo, tenemos el tubo de rayos X y tenemos el panel. Y en medio, el tubo va girando y tomando radiografías seriadas, como una fluoroscopía en el fondo, pero son imágenes seriadas cada cierta angulación. Una vez que tiene completo el juego de imágenes, es capaz de reconstruir mediante algoritmos, qué sé yo, una imagen de la tomografía escaneada. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? Como la adquisición se hace con un haz completo, no se hace con un haz colimado, como sería en la tomografía axial, en los escáneres, sino que se hace con un haz completo. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien me puede decir qué pasa si en vez de tener, si yo irradio con un haz súper colimado versus un haz que es mucho más grande? ¿Qué va a pasar con el ruido de esa imagen? Radiología aumenta porque hay más radiación dispersa. ¿Qué es lo que aumenta, María José? El ruido. Perfecto. Hay más radiación dispersa. Y esa es la razón de que en el fondo la imagen sea mucho más ruidosa. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a hacer la colimación para un escáner, en el fondo estamos haciendo
estamos eliminando la dispersión que va a haber por la interacción del haz con el tejido. ¿Ya? Entonces, esa es la gracia de por qué tengamos tan buena definición en cuanto a los voxels en campo. Y pregunta, ¿qué clase de interacción de los fotones con la materia hay en este rango de energía? Estas son todas preguntas de examen, ¿ya? No es que en el fondo yo me esté, en el fondo esté mosqueándolo, ¿ya? ¿Ya? Todas estas preguntas se las puedo hacer durante el examen. Y ojo, que no solamente yo el que estoy evaluando. Ya, la única que vino parece que es María José. Bien, María José. Tenemos básicamente fotoeléctrico, pero con mayor Compton. Pero más fotoeléctrico, porque estamos hablando de los kilos. 120 kilos, vamos al fotoeléctrico. Compton, cuando pasamos ya la barrera de los 1000 kb. ¿Mm? Ahí ya empiezan a haber mucha más mayor probabilidad de que aparezcan los Compton. ¿Ya? Súper, muy bien, María José. ¿Ya? Vamos a volver a las imágenes. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces, bueno, yo les comentaba que lo que se hay aquí, en el fondo, es una superposición de ambos volúmenes de imágenes. ¿Ya? Esta maquinita, lo que hace que tiene, fíjense que aquí abajito es capaz de comparar el eje de rotación que hay en el escáner versus el eje de rotación que hay en la tomografía. Y en base a esa comparación es capaz de decirme cuáles son los errores que voy teniendo en traslación X y Z, o incluso en rotación, también X y Z. ¿Ya? Traslación X y Z, y rotación, que puede ser en este sentido, como también en este otro sentido. ¿Ya? Tenemos todas esas posibilidades de rotación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el paciente está muy rotado, tenemos una mayor probabilidad de que en el fondo quizás como el isocentro está puesto, si el isocentro está puesto dentro del tumor, no va a haber ningún impacto con la cobertura del tumor. Pero el único impacto que va a haber, que en el fondo van a ir aumentando la dosis a los órganos de riesgo que están a continuación. ¿Ya? Es por eso que utilizamos la máscara termoplástica, para disminuir esos errores. Y fíjense, estas son las preguntas. Refiérase a la fisiopatología del caso clínico. Analice y describa cada uno de los exámenes imaginológicos que se disponen del paciente. Mencione brevemente cuál es el papel de los sistemas de simulación. ¿Ya? En la imagen de desviación de los contornos, en la zona de tal tumor existen 3 volúmenes, que eso ya lo comentamos. Explique qué corresponde cada uno y cuáles serían los bars, la técnica que se utilizó y para qué sirve con BIM. Ahí con esto ya tenemos listo. ¿Ya? Si este es un tumor de las células de la glía, para definir los volúmenes se necesita visualizar el edema postoperatorio. ¿Qué secuencia de imágenes usaría para delimitar el edema dados los antecedentes? ¿Qué medicamento le suspendería para
para poder hacerle ese examen. ¿Ya? En cuanto a la fisiopatología del caso, estamos hablando de un glioblastoma multiforme. Los glioblastomas multiformes se producen en las células de la glía, y por lo tanto son muy expansivos. Hay veces que no dan ningún síntoma hasta cuando ya tienen un tamaño que incluso llega a acercarse bastante a cubrir un lóbulo completo. Y la única forma de que se nota mejorías, entre comillas mejorías, ha sido mediante la resección completa y haciendo una radioterapia al lecho con T-modal. Antiguamente, la radioterapia a los pacientes solamente se les ofrecía, después de la cirugía, radioterapia, en el cual tratábamos de llegar a 60 Gray, a todo el lecho, pero con esos 60 Gray, aún así, la esperanza de vida, la probabilidad de controlar la enfermedad a 6 meses era mucho más baja. ¿Ya? Los pacientes a los 6 meses, muchos estaban ya fallecidos. Con el tiempo apareció la quimioterapia y apareció el fármaco que se llama T-modal, en que al hacer una combinación de este fármaco, el T-modal, más la radioterapia, hay un mejor control local y aumentó la sobrevida significativamente, básicamente hasta 1 año, hasta 2 años, dependiendo sea el caso y la extensión que se tuviera. ¿Ya? Eso en cuanto a la fisiopatología. Los exámenes, bueno, sí, dígame. Ya no conversamos esto de los exámenes. El preoperatorio, aquí tenemos un T1 con contraste, básicamente para ver bien el tejido cerebral y el tejido tumoral. ¿Ya? Ok. ¿Qué examen harían ustedes para poder hacer una evaluación del edema postoperatorio? ¿Alguien me podría decir? Resonancia, sí, resonancia. ¿Y qué secuencia? No, T2 no, no, María José. En general se hace un T1 flare, porque el flare te permite hacer el contraste entre lo que es el edema del tejido normal, ¿ya? Y por esa razón, nosotros necesitamos esta imagen. ¿Para qué? Para poder delimitar lo que es el CTB. El CTB, en el fondo, estamos hablando de la microinvasión, ¿ya? Todo lo que ustedes vieron ahí, en la secuencia acá, es el GTB, lo grosero, lo que nosotros estamos viendo. Pero nosotros no sabemos cómo estas células, que se van por las células de la glía, que son de sostén, mantenimiento del tejido nervioso, no sabemos hasta dónde puede llegar la microinvasión. Ahora, se hace una estimación que hasta toda la zona donde está el edema hay que tomarlo como volumen blanco clínico. Esa es la gracia para poder delimitar el CTB.
¿ya? Y aquí, bueno, seguramente esto lo hicieron con la secuencia esta, y por eso delimitaron lo que era el GTB, el CTB, la zona que está en el edema, y a esto se le dio un margen hacia el PTB. ¿Ya? Bueno, como le tengo que hacer una resonancia, ¿ya? Tengo que hacerle un T1, o sea, un FLAIR. ¿Qué medicamentos debería suspender para poder hacerle esa reso? Veamos los medicamentos que toma el caballero. Metformina, levetiracetam, dexametasona. ¿Cuál creen ustedes que habría que suspenderle alguno de los tres o no? ¿O los tres? Metformina, profe. Bien, bien Alejandra. No sé quién me habló después. Ya, la metformina. Eso era la respuesta. ¿Ya? ¿Se fijan? Este es un caso. ¿Ya? Este es un caso en el cual pudimos ver, analizar imágenes de resonancia, pudimos ver en el fondo un poco de la dosimetría con el BIMAT, y, y en el fondo yo les puedo preguntar de todos los temas que pueden ver eh, de todos los temas que vienen en las otras especialidades. ¿Por qué el T1 no va con FLAIR según lo que sé? Creo que el T1, María José, creo que el T1 normal es un tipo de secuencia, y el T1 FLAIR es otra frecuencia, otro protocolo. ¿Mm? Y ahí está la diferencia, ¿por qué uno y el otro? ¿Ya? Con un protocolo podemos ver, entre comillas, lo normal, y con el otro se ve mucho más negrito. ¿Mm? Eh, ya, tiene razón. Hazle caso a la profe. Yo no soy experto. ¿Ya? Un T2 FLAIR. Ok, sí, está bien. ¿Ya? Es un T2 FLAIR. ¿Ok? En base a esto, este es un ejemplo de una de las presentaciones. ¿Ya? No sé, ¿qué otra cosa podemos ver? Les voy a mostrar lo siguiente. Otro caso. Los mismos, miren. No me voy a dar voy a obviar un poco la historia, ¿ya? Pero está todo, unos pacientes que hace 51 años, antecedentes familiares, ¿ya? Se hace la eco, y se encontró un patrón ecogénico cuadrante superior externo de 9,8, 6,8 y 9,5 milímetros, compatible con microcalcificación, ¿ya? Se hizo una mamografía en el cuadrante superior externo, se encuentran microcalcificaciones, se hace una biopsia core, mastectomía parcial, ¿ya? El 30/11, y en el cual, después de la mastectomía definitiva, en la unión de cuadrante superior,
un tumor de 15 por 13 por 6 milímetros con un foco de carcinoma ductal in situ iridiforme. ¿Aló? No se le power. Ah, no se está viendo, perdón. Sí, No. disculpe. Disculpe. Ya, ahora sí. Pero me escuchaban, ¿cierto? Ya, aquí estamos. Estamos aquí. ¿Ya? Carcinoma ductal infiltrante, in situ, con cambios apropinos, borde quirúrgico negativo, el más cercano a 2 milímetros, un KI 67, un 5% de receptores de estrógeno negativo y receptores de progesterona negativo. ¿Mm? Cáncer de mama in situ, NX, MX, con todo lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer después de la cirugía? Vamos a hacer una radioterapia ayudante sobre la mama derecha en un acelerador lineal con una dosis de 40.5 en 15 fracciones. ¿Ya? Aquí tenemos nuestra paciente en la zona de simulación. La simulación se realiza en un plano inclinado con unos apoyos de brazos para ambos manos. ¿Ya? Luego se hacen 3 tatuajes por anterior y 2 tatuajes por laterales. Estos 3 tatuajes nos van a ayudar para dejar derecha a la paciente en este plano. Dejamos la derecha a la paciente en este plano y los otros en el otro plano. ¿Ya? Y esto, como hay un plano aquí y otro plano por el otro lado, nos permite evitar el asunto de tener problemas con las rotaciones. Tanto en este sentido, en este otro sentido, ¿ya? Como también en este sentido. ¿Ya? Este sentido, en el fondo el sentido de cráneo caudal, le llaman tilt. Roll le dicen cuando en el sentido axial. Y yaw en el sentido longitudinal, cuando rota en este plano. Por ejemplo, se rota aquí o acá. ¿Ya? Esas son las 3 posibilidades de rotaciones. ¿Ya? Para eso se hacen estos tatuajes. Lo otro que se hace, fíjense que aquí se marca, eso que está en azul, la mama de manera clínica, con lo que uno ve. ¿Ya? Para que cuando se marque el volumen blanco, tener en consideración los límites inferiores, superiores de lo clínico. ¿Ya? Luego, fíjense, acá tenemos el tag de simulación. Tenemos el tag de simulación, la vista axial, un coronal, y aquí una reconstrucción que se llama MPR, Multiplanar Reconstruction, de todos los volúmenes que fueron contorneados. Fíjense que también lo que tenemos aquí, tenemos el lecho tumoral. Aquí, voy a aumentar un poquito aquí. Aquí, como ustedes pueden ver, hay 2 clips. Hay 2 clips operatorios. Hay 3 clips. Hay uno chiquitito ahí y otros 2. ¿Okay? Los clips los deja el cirujano para marcar la zona donde estaba el lecho tumoral. Y en base a eso, también marcamos dónde se encontraba el tumor. Otra cosa que hay que hacer es marcar la cicatriz operatoria. Se marca la cicatriz porque hay veces que el lecho tumoral está en directa relación con la cicatriz. ¿Ya? Entonces es una forma de poder guiarse para el marcaje. Lo que se marca aquí, tenemos en violeta, tenemos el CTB, que sería la mama,
y luego en verde el PTB. Pregunta. ¿Existe un GTB aquí? En este caso de un cáncer de mama. ¿Tenemos GTB? Como en el caso del cerebro, que había un pedacito remanente, entonces ahí decíamos, mira, acá hay un GTB. ¿No es lo que está marcado en rojo? ¿Perdón? Lo que está marcado en rojo, donde están los clips alrededor. Pero eso es... no es un GTB. Porque mira lo que dijo el cirujano en la biopsia, es que había salido todo. Mira lo que dijo la biopsia. Carcinoma, bordes quirúrgicos negativos. ¿Ya? Esto lo ve al momento y el más cercano a 2 milímetros. O sea, salió todo con bordes negativos. ¿Ya? Entonces ya no tiene tumor. Pero, ¿qué tenemos entonces aquí? Si no es GTB, ¿qué sería? Miren. El lecho es considerado, es considerado un CTB, ¿ya? Porque en este caso, como ya la paciente fue operada, ¿cómo se llama? Ya no existe el tumor. Por lo tanto, aquí es un CTB, el lecho operatorio. ¿Ya? La gran mayoría de las pacientes con cáncer de mama, en teoría, primero tienen que ir a la cirugía para poder hacer la excisión. No van a cirugía las pacientes que eventualmente tienen tumores muy grandes o sea, un T4 o con invasión a la piel, ¿ya? Que le llaman un cáncer, hay un cáncer inflamatorio. Sí, María José. Lo que pasa es que en el fondo sacamos lo macroscópico, pero lo microscópico no estamos seguros si realmente hubo, el patólogo estuvo 100% seguro que lo que vio. Pero ante esa incertidumbre, lo que se hace es irradiar la mama, ¿ya? Y frente a lo que vimos en la clase pasada, hay distintas formas de poder hacerlo. Esta paciente quizás también se fue a un protocolo acortado de 40 en 15, en el cual trataron toda la mama. ¿Ya? O también puede haber sido si hubiera sido mucho más mayor la paciente, se podía haber hecho una irradiación parcial de mama, solamente el lecho. ¿Ya? Y fíjense lo que se hizo al final. Aquí está, fíjense, aquí están los clips marcados, la mama con el PTB y ese es el CTB del lecho tumoral. ¿Ya? Y lo que vimos aquí, acá tenemos el tratamiento, que en este caso correspondería a un tratamiento conformacional, de radioterapia conformacional tradicional de 3D. ¿Ya? Eso corresponde a este tratamiento. Fíjense, ¿por qué razón? Tenemos campos fijos en los cuales se pusieron cuñas, ¿ya? Y se buscaron, se buscó la mayor homogeneidad, ¿ya? Acá tenemos... Acá tenemos el histograma dosis-volumen, ¿ya?
donde tenemos aquí el PTB1, que está en amarillo, y el lecho también está ahí al ladito, ¿ya? Los 38,05, que corresponde al 95% de los 40,05, lo cubre el 98% del volumen, ¿ya? Mientras que, fíjense aquí, el pulmón ipsilateral, viene siendo está también bastante bajo. Los otros órganos prácticamente no reciben nada. ¿Ya? A esta paciente igual se le hizo un combi en el equipo. ¿Ya? Y se hace un match para poder hacer las correcciones. ¿Mm? Con todo lo que conversamos delante. ¿Ya? Ahí tenemos el match y nos puede, mira, y eso nos da esta tabla de correcciones. Y estas correcciones automáticamente se mandan al acelerador, y el acelerador uno presiona un par de botones y eso lo hace solo, hace esas correcciones. Y eso hace que en el fondo el tratamiento con esta clase de equipo sea mucho más preciso, del orden milimétrico. ¿Mm? Eso es una de las gracias. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Profe, Dígame. entonces, en general, para los cánceres de mama no tienen GTB, ¿o Claro, depende? no tiene GTB, salvo lo que te decía, un T4, un cáncer de mama inflamatorio. Ustedes pueden buscar lo que es un cáncer de mama inflamatorio, pero es un cáncer de mama en que las células ya invaden las células linfáticas de la piel. Entonces se va por toda la piel. Y en ese caso, es súper importante que le llegue una buena dosis a la superficie. ¿Mm? En este caso, no era un cáncer de mama inflamatorio, pero era un cáncer que estaba una cierta, que estaba profundo, por decirlo así. ¿Ya? Aquí. Pregunta. ¿Y puede haber otro tipo que no tenga GTB o el único caso? En general, esos son los únicos casos. Porque lo que pasa es que esos pacientes, como son tumores que en fondo infiltran casi todo, la única manera, si entran a operarlo, a sacarle el tumor, tendrían que sacarle la mitad del tórax. Por eso no las operan. ¿Mm? Ya. Pregunta. ¿Qué energías se utilizan para el tratamiento de mama? Energías para el tratamiento del cáncer de mama. ¿Mm? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguno? Baja energía. 6 mB. En general, casi todos la gran mayoría de los equipos tienen 6 mB. ¿Mm? Cuando los tumores son muy profundos, están como, no sé, digamos aquí a la línea media, se utilizan alta energía, sobre 10 mB. ¿Ya? ¿Por qué razón? Aquí, al utilizar baja energía, lo que tenemos es que, por un efecto del build-up, la zona de las dosis altas se van a ir más hacia la superficie. ¿Ya? Hay otro detalle
que fíjense, no sé si se puede ver acá. Miren, fíjense la distancia que hay la isodosis a la piel. La roja, o la lila, la que sigue a continuación, aquí se encuentra separadita. ¿Cómo se encuentra acá? Mucho más pegada a la piel. ¿Ya? Aquí lo que nosotros estamos teniendo efectos del build-up. Por eso está más separada. ¿Ya? Pero en la medida que nos vamos hacia esta zona, aquí el haz de radiación está pasando de manera tangencial a la mama. Y lo que va a pasar es que los electrones que habitualmente se dispersan en sentido lateral van a hacer que la dosis en estas zonas aún se vaya más hacia la superficie. ¿Ya? Entonces es habitual que en estas zonas, en general, la paciente muestre un mayor grado de epitelitis, un leve mayor grado que en estas zonas de aquí, de interno y externo. ¿Ya? ¿Cómo le digo con la bibliografía? Profe, Sí, tengo una amiga, duda. dígame. Con respecto al CTD, en el caso de un melanoma, donde también es posible extirpar en forma completa el tumor, ahí también se daría que puede ser que haya solamente CTD o no, como en el del caso de mama. Claro, sí, podemos hablar que hay un CTB. Y ojo, pero el punto en los melanomas, tiene que irradiar la zona del lecho, donde estaba el tumor, el melanoma, y también hay que ir a ver dónde está el linfonodo centinela. ¿Hacia dónde está el linfonodo donde drena esa zona? ¿Mm? Y en el fondo, al, hacer al poder tomar una muestra del linfonodo y se ve que esa zona, el linfonodo está positivo, hay que irradiar todas las cadenas ganglionares de ese grupo donde se encuentra. ¿Ya? Como lo que pasaría en la mama, porque las pacientes de cáncer de mama se van de tumorectomía y además se le hace una excisión para poder tomar una muestra del ganglio centinela. Si ese ganglio centinela sale negativo, estamos súper bien, se acabó con la cirugía. Pero si sale positivo, lo que hay que hacer una ampliación de la toma de muestra de los ganglios axilares, ¿ya? Para ver hasta dónde están positivos, ¿ya? Y ahí cambia radicalmente todo el esquema de tratamiento. No solamente hay que irradiar la mama, sino que hay que irradiar las cadenas ganglionares, supraclavicular, infraclavicular, y si está hacia los cuadrantes internos, se irradia también la zona de la cadena mamaria interna. Ya, profe, gracias. Ya. Les dejé una clase también les dejé una clase hablando sobre el CTB, GTB y cómo se ponen los haces. Déjame ver un poquito, si se la puedo mostrar rapidito.